Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de GPS, que como sabéis son estas máquinas que nos ayudan a orientarnos cuando nos vamos a hacer una ruta de senderismo o montañismo. Por supuesto, todo lo que os voy a comentar se aplica también a teléfonos en los que hemos instalado una aplicación para convertirlo en un sistema GPS. Más que hablar de aspectos técnicos, pienso que es mejor enfocar este contenido desde un punto de vista práctico, de tal manera que al final de este vídeo sepáis cosas como dónde encontrar tracks para una ruta, cómo saber si un track es de fiar o no, cómo convertir un track de un formato a otro, qué tipos de mapas podemos obtener gratis, etc. Antes de empezar, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir si encontráis el vídeo de utilidad. Bueno, pues como es habitual, he dividido el vídeo en varias secciones. Aquí os dejo los tiempos por si os interesa una sección en particular. ¿Qué es un GPS y para qué sirve? Un GPS o sistema de posicionamiento global es un dispositivo que nos permite saber en qué lugar del planeta estamos con una precisión de unos pocos metros. Como muchas tecnologías, los GPS se desarrollaron para uso militar, pero hoy en día se aplican en todo tipo de actividades, desde sistemas de navegación, salvamento, localización de ganado y un largo etcétera. Un GPS actúa como receptor de un tipo de información llamada efeméride emitida por un grupo de satélites. El GPS utiliza la señal de estos satélites para saber dónde está localizado en el planeta mediante un proceso llamado trilateración. Esto que parece una tontería es muy importante tenerlo en cuenta, y es que el GPS sin recepción no funciona. Es por eso que es recomendable llevar también un sistema alternativo de orientación. Acordaros que existe un vídeo en el canal donde os doy algunos ejemplos. Os dejo aquí arriba el link por si os interesa. Si nos centramos en la actividad de senderismo y montañismo, la utilidad de un GPS se debe no solo a que nos dice en qué posición exacta estamos en un mapa, sino que también por el uso de tracks. Cuando hablo de tracks me refiero a líneas que definen en un mapa por dónde transcurre una ruta en particular. Por poner un ejemplo, si yo voy haciendo una ruta de senderismo y grabo mi posición con el paso del tiempo, al final de la ruta tendré una línea que define por qué partes de un mapa he pasado. Esos tracks son muy útiles para evitar que nos perdamos, puesto que nos dicen con gran exactitud por dónde tenemos que movernos para completar una ruta. ¿Dónde encontrar tracks? Una simple búsqueda en Google con el nombre de la ruta que nos interesa o con el nombre de un lugar y la palabra clave track es un buen comienzo. Si estáis interesados en un track en Asturias, yo os recomendaría fempa.net, rutasytracks.com, Wikilogs y mi página web, mrpabloso.com. Os pongo links en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Como ya he dicho en otra ocasión, yo personalmente no me fío de los tracks de la FEMPA, por lo que os recomendaría tener en vuestro dispositivo al menos un track alternativo para la ruta que tenéis pensado recorrer. De todos modos, os voy a explicar en la próxima sección cómo distinguir un track bueno de otro que no es de fiar. Así que, vamos allá. ¿Cómo saber si un track es de fiar? Bueno, pues existen varias características que diferencian a un track bueno de uno malo. Voy a hablaros un poco de ellas y al mismo tiempo os voy a sugerir un par de herramientas para que os ayuden a escoger un track adecuado para vuestra ruta. En primer lugar, cuando yo me descargo un track, me fijo en el número de puntos que tiene. Cuanto más puntos tiene el track, más grande será el fichero, pero al mismo tiempo más detallado será. Cuando represento el track usando el software del GPS, me fijo si incluye líneas rectas largas. Si las tiene, eso me da una indicación de que muy probablemente este track ha sido dibujado a mano y lo descarto, puesto que me fío más de un track grabado cuando alguien ha hecho la ruta. Al mismo tiempo, si el track tiene un montón de movimientos erráticos, esto es, cambios muy frecuentes en la dirección, es probable que la persona que lo grabó estaba perdida y estaba tratando de encontrar el camino otra vez. O a lo mejor había nieve o niebla y el camino no estaba visible. Ni qué decir tiene que si estáis siguiendo una ruta con un GPS es bueno usar el sentido común. Y si por ejemplo os lleva a cruzar un lago a nado, pues probablemente el track es incorrecto. En este caso, que os comento, es posible que el senderista hizo la ruta en verano cuando el lago estaba seco. O sea que usar vuestro sentido común también. Otra cosa que hay que considerar es que las rutas de senderismo cambian con el paso del tiempo y que por tanto hay que tener en consideración en qué año fue generado el fichero. Si es muy antiguo, probablemente os compense seguir buscando un track más reciente. Otra cosa que puede ayudar es comparar el track con un mapa oficial de la ruta, si lo encontráis, o incluso comparar varios tracks de la misma ruta entre sí. Si tienen la misma forma y pasan por los mismos sitios, es una buena indicación de que son tracks buenos. Si este es el caso, podríais escoger el más detallado como track principal
y uno de los restantes como track de reemplazo, por si hay algún problema con el fichero original, como por ejemplo que no se copió bien al aparato o que se corrompió el fichero, o por cualquier otra razón. Una herramienta que a mí me resulta bastante útil para comprobar un fichero es Google Maps, al que podéis acceder usando la página web maps.google.com. En esta página podéis crear un mapa con vuestro track, como os voy a explicar ahora. Bueno, pues vamos a la página web maps.google.com, seleccionamos en la parte superior izquierda las tres barras, seleccionamos tus sitios, después nos vamos a mapas y después crear mapa. Importar, hacemos clic ahí y después seleccionamos el fichero que contiene el track de la ruta en la que estamos interesados. En este caso, este fichero en concreto es el que voy a seleccionar yo. Y una vez que os abre el mapa, vais a ver que tiene un punto rojo y un punto verde. En este caso el punto rojo y el verde están superpuestos, por lo tanto no se ve el punto verde, porque el inicio y el final de la ruta están en el mismo sitio. Abrimos la opción de añadir imagen satélite y podemos aumentar o disminuir el tamaño de la imagen para tener una idea de por dónde pasa la ruta y qué aspecto tiene el camino en los diferentes puntos de la ruta representada por ese track. Como podéis ver, la ventaja que tiene este método es que podéis ver la ruta con imágenes de satélite que, aunque pueden no ser recientes, os dan una idea de por dónde pasa el track que os habéis descargado. Y si hay fragmentos en los que hay que prestar atención, pues quizás porque hay zonas donde crecen matorrales o hay bosques cerrados, áreas con poca recepción, etc. Una alternativa a Google Maps es Google Earth, un software gratuito de Google que os permite ver en 3 dimensiones por dónde pasa la ruta. En este caso no os voy a explicar cómo cargar un fichero, pero la idea es exactamente la misma que con Google Maps, aunque en este caso el detalle es mucho mayor. Encontrar el punto de partida de un track con Google Maps. Pongamos por caso que habéis escogido una ruta en particular y queréis saber cómo llegar lo más cerca al comienzo de la ruta en coche. En muchos casos la descripción de la ruta os indica el pueblo o lugar por donde parte la ruta. En otros casos el comienzo de la ruta puede estar en un lugar remoto o un pueblo que es imposible encontrar en la base de datos del navegador que usáis en el coche. Cuando este es el caso, yo uso Google Maps de la siguiente forma. Pues nada, tecleamos maps.google.com, que nos redirige a la página web correspondiente, seleccionamos las 3 barras y después vamos a mis sitios. Y después en mis sitios seleccionamos mapas y crear nuevo mapa. Una vez que se nos abre esta página, vamos a importar y seleccionamos el fichero correspondiente con el track, donde queremos saber dónde empieza la ruta. Una vez que nos carga el mapa, seleccionamos la burbuja verde, en este caso la verde y la roja, que son el inicio y el final del recorrido, están en el mismo sitio, las pegamos en Google Maps y lo enviamos a nuestro teléfono. Una vez que tengo la ruta que me interesa, subo el fichero a Google Maps, como lo he explicado anteriormente, y me fijo en el punto de partida. Tomo nota de las coordenadas del punto y las busco en Google Maps. Una vez que las encuentro, las envío por correo. De esta forma, puedo abrir el link en mi teléfono y usar la aplicación Google Maps en el mismo. Solo tenéis que seguir las indicaciones y llegaréis al sitio donde tenéis que aparcar el coche. Me he dado cuenta que encontrar un sitio para aparcar es de gran importancia. Por eso, en la nueva versión de la página web me propongo daros la dirección en Google Maps del aparcamiento en todas las rutas que incluyo. Ahora estoy cambiando la página web y está un poco manga por hombro, pero la idea a largo plazo es esa. Tipos de mapas que puedes obtener gratis. En esta sección voy a hablar de manera específica de los dispositivos Garmin, que es la marca de mi GPS y de la que conozco algo. Personalmente yo uso Topo Hispania en mi GPS Garmin, aunque también tengo OpenTopo Map por si acaso tengo problemas. Otras opciones pueden depender de en qué zona te quieres mover. Por ejemplo, a nivel general está OpenStreetMaps y por otro lado tenemos el mapa llamado Picos de Europa por Volant, que como su nombre indica es un mapa específico para la zona de picos. Tiene una versión básica gratuita y otra de pago que cuesta, creo recordar, 6 euros. Personalmente yo no he probado este último mapa, así que no puedo opinar. Por supuesto, y como siempre, si tenéis otras recomendaciones de mapas para usar en sistemas Garmin, por favor, hacérnoslo saber en la sección de comentarios. Y así aprendemos todos. Convertir tracks en formatos diferentes.
Para mi dispositivo Garmin necesito ficheros de tracks con extensión GPX. A veces se da el caso de que el track de la ruta que quiero hacer está en otro formato y tengo que convertirlo a GPX. Para hacerlo utilizo una página web llamada gpsvisualizer.com. Allí no tengo más que subir el track que quiero convertir, seleccionar el formato de salida y descargar el fichero resultante al ordenador. En el pasado he usado GPS Babel, pero tiene un montón de opciones y se me hace un poco difícil de usar. GPS Visualizer es mucho más fácil de manejar y la conversión es bastante rápida. ¿Cómo cargar un track en el GPS? Bueno, pues cuando quiero cargar un track en mi GPS, recordar que es un Garmin, uso el software llamado Basecamp. Allí añado el fichero con el track. Después conecto el Garmin al ordenador a través de un cable y en Basecamp selecciono el fichero y uso la opción de exportar a mi dispositivo. Tan sencillo como eso. No sé si lo sabéis, pero es posible hacer el proceso contrario, es decir, si habéis grabado un track en el Garmin, podéis transferirlo al ordenador siguiendo un proceso similar. El teléfono como GPS. Quiero terminar este vídeo hablando del uso de teléfonos como GPS. Esta es una opción ideal si estáis empezando. Existen un montón de aplicaciones que pueden transformar vuestro smartphone en un aparato GPS. Para ello solo tenéis que descargar el track en el teléfono y usar la aplicación correspondiente. Cuando está todo descargado en el teléfono, mapa y track, podéis apagar datos y wifi, es decir, poner el teléfono en modo avión y de esta manera ahorrar batería. En mi caso tengo un iPhone con una aplicación llamada Gaia Maps instalada y estoy bastante contento. Si tu teléfono es Android, Orux Maps es una aplicación que ha sido recomendada por un compañero en uno de los vídeos del canal. Despedida. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo y antes de despedirme quería sugeriros que cuando os vayáis a hacer senderismo no os traigáis solo un GPS como medio de orientación. Necesitáis un sistema alternativo por si las cosas se ponen feas. De esta manera, si os falla el GPS, y a veces lo hacen, tendréis manera de encontrar el camino de vuelta. Yo personalmente os recomendaría llevar siempre un mapa de papel con una brújula y aprender a usar este sistema, porque el día de mañana os puede sacar del apuro. En fin, que no me enrollo más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y si ese es el caso, pues ya sabéis. Cuidaros un montón y hasta el próximo vídeo.